Nosotros continuamos con el orden de precedencia de operaciones, ahora considerando productos y divisiones. Iniciaremos viendo un caso sencillo, simple, donde no tenemos sumas y restas, solamente tenemos números únicos, simples, y en este caso tenemos 8 por 2 entre 5. En MATLAB, en color azul, se escribiría como 8 por 2 entre 5 y no tendríamos ningún problema para el orden de precedencia de la operación, porque lo primero que se realizaría sería el producto. Recordemos que MATLAB, en este caso tenemos una jerarquía del mismo nivel, que es el producto y el cociente, y de izquierda a derecha, primero se hace 8 por 2, 16, y después se hace 16 entre 5, que nos da el resultado de 3.2. Esta estructura es la que vamos a trabajar en los demás ejercicios y la vamos a ir complicando un poco. Ahora observen que es la misma expresión que la anterior, pero en el numerador tenemos una suma que es 2 más 8 y que de las presentaciones anteriores ya hemos visto que eso se tiene que agrupar porque es una operación que se tiene que hacer primero. Si nosotros no consideramos bien nuestras operaciones, en este caso tendríamos 8 por 2 más 8 entre 5. Pues tendríamos un error porque no estamos haciendo primero la operación del numerador. De izquierda a derecha, primero se hace el producto 8 por 2 y después a esto se le suma la división 8 entre 5, por lo cual, pues esto va a dar un resultado incorrecto porque no se está haciendo primero la suma de 2 más 8. Entonces, haciendo esas operaciones que corresponden primero, nos daría un resultado de 17.6, porque 8 por 2 es 16 y 8 quintos es 1.6. Sin embargo, como nosotros ya somos conscientes de la importancia de hacer primero la suma del cociente, que es 2 más 8, y que esto lo vamos a hacer indicando esa operación entre paréntesis. De esta forma, primero se va a hacer la suma 2 más 8, que eso es 10, y después eso se va a multiplicar por 8, porque tendríamos la misma jerarquía de operaciones, primero producto y luego cociente, en este caso, ¿verdad? Que sería 80 entre 5, y eso nos daría 16, y ese sería el resultado correcto. Si nosotros ahora ponemos una operación en el denominador, vemos que es lo que ahora tendríamos que agrupar, por lo cual utilizamos el paréntesis en el denominador 5 menos 3. De esta forma se haría primero 5 menos 3, que es 2, y después se haría por orden de ejecución de izquierda a derecha, 8 por 2, que es 16, y entre 2, que sería 8. Y ese es el resultado correcto. Si ahora nosotros además ponemos un grupo en el numerador y otro en el denominador para el cociente, para la división, pero además el factor ya no es un número simple como 8, sino que es una operación 8 menos 4. Pues en este caso, el factor 8 menos 4 ya está entre paréntesis, por lo que aprovechamos eso y lo dejamos expresado. Ahora hay que multiplicar por un cociente donde en el numerador tendremos que agregar un paréntesis y lo mismo en el denominador. Y de esta forma vamos eh, aprendiendo y estableciendo la importancia de aplicar los paréntesis. Los paréntesis se aplican para especificar el orden de ejecución de las operaciones. Si ustedes observan, aquí nuevamente tenemos un producto y una división y se procede de izquierda a derecha. Primero se hacen los paréntesis, 8 menos 4 es 4, 2 más 3 es 5, 7 menos 2 es 5, y después de izquierda a derecha, 4 por 5, 20, y entre 5, 4. Nosotros continuamos con este proceso de complicar un poco la expresión, y ahora vean esta expresión, que es muy similar a la anterior, pero en lugar de restar un 2 en el denominador, se está multiplicando por 2. Si se dan cuenta, es una multiplicación con 3 factores. El primer factor, que es 8 menos 4, que ya está indicado, y el segundo factor, que es una división, pero que debemos de utilizar los signos de agrupación en el numerador. Y el tercer factor, que es un 2.
Y así es como quedaría nuestra expresión. De izquierda a derecha se realizarían primero el producto, después se divide entre 7 y todo eso se multiplica por 2. De esta forma quedaría así la operación. Observen esta expresión, es la misma que la anterior, pero en lugar de multiplicar el 2 arriba, que toda la fracción se multiplica por 2, el 2 forma parte de la fracción en el denominador, por lo que ahora tendremos que utilizar paréntesis. Tenemos el primer factor, 8 menos 4, y ahora es por una división. Y en esta división, observen la diferencia que ahora aplicamos un paréntesis para indicar que es todo el denominador 7 por 2. Y no como en el caso anterior, que únicamente multiplicábamos por 2 para indicar que se trataba de un factor. De esta forma, tenemos la diferencia que ocurre en la ejecución de las operaciones por el uso de los paréntesis. Nosotros ahora veremos una expresión más compleja que aún no tiene exponentes, pero que ya observamos que las operaciones no son tan simples, tan sencillas como un número o solamente la suma de dos números en una división. Entonces ahora tendríamos que proceder haciendo el primer paréntesis para esta operación. Observemos que tendríamos primero una fracción simple que es 16 entre 2, ¿verdad? Por lo que no requiere paréntesis. Menos, ahora sí necesitamos dos paréntesis. 13 más 5 entre 6 menos 2. Y eso se deja indicado, pero observen además que tenemos unos paréntesis que encierran a todo, a la suma de esas fracciones, porque todo eso se va a multiplicar por el siguiente término, que sería el numerador de la fracción. Y esta fracción también tendrá que ir toda dentro de un paréntesis. Si nosotros observamos, tenemos una fracción simple, 6 entre 3, menos un par de fracciones, una fracción, perdón, que se divide 29 menos 2 entre 7 más 2. Y de esta forma aseguramos que tenemos toda esa expresión entre paréntesis y que se está multiplicando por el factor anterior, ¿verdad? Y ahora nos falta dividirlo. Recordemos que en MATLAB, 3 puntos suspensivos lo que nos indican es que vamos a continuar en el renglón de abajo, y en el renglón de abajo tendremos que poner la expresión del denominador de la fracción. Nuevamente, toda entre paréntesis. Si nosotros observamos, tenemos un producto de fracciones donde la primera fracción es 15 entre 2 menos un tercio, ¿verdad? Lo cual está expresado en este paréntesis. Observen que 2 menos un tercio no requiere eh, paréntesis, porque aquí se realiza primero un tercio por el orden de ejecución. Entonces es 2 menos un tercio. No va a ser 2 menos 1 y luego entre 3, sino 2 menos un tercio. Y para la segunda parte de la división, pues tendríamos que es una fracción que ya hemos visto que hay que utilizar dos paréntesis, ¿verdad? Y aquí los tenemos. Y ahora todo esto dentro de un paréntesis para indicar que estamos haciendo el producto de las dos fracciones completas. Y además otro paréntesis todavía para indicar que estamos aquí conteniendo la suma de las fracciones. Y esta sería la forma en que se tendría que escribir la respectiva operación en una sola línea en MATLAB de el ejercicio. Ahora solo nos faltaría agregar